En octubre de 1994, el día de la festividad de Santa Teresa, Camilo José Cela se alzaba con el Premio Planeta, dotado entonces con 50 millones de pesetas o $600.000, el premio literario más importante en España en cuestión económica. La novela llevaba por título La Cruz de San Andrés y fue un éxito instantáneo. En las semanas previas a la noche del fallo se venía ya especulando con la posibilidad de que el premio fuera a manos del escritor gallego. Unos meses más tarde, una maestra coruñesa, escritora de cuentos infantiles llamada Carmen Formoso, leyó la obra de su ilustre paisano y casi le da un ataque cuando comprobó que esa historia que se la contaba le era absolutamente familiar, y tanto porque la trama era idéntica a la que había vivido ella misma y algunos de sus antepasados, y que plasmó en otra novela que envió a la editorial que convocaba dicho Premio Planeta. La obra no se llamaba La Cruz de San Andrés, pero las similitudes eran evidentes. En ese momento Carmen se lo contó a sus hijos, pero estos no le creyeron. Entonces Carmen inició una huelga de hambre para que su hijo y abogado, Jesús Díaz Formoso, leyera su novela y la de Cela. A medida que avanzaba en la lectura, Jesús Díaz Formoso fue descubriendo sorprendentes similitudes entre ambas novelas. Los mismos personajes, el mismo argumento, los mismos lugares y sobre todo la vida que su madre tantas veces le había contado. La sorpresa fue seguida por la indignación, así que Jesús consultó a varios catedráticos de literatura y la opinión de ellos fue idéntica. Ambas novelas eran parecidísimas, prácticamente iguales en su argumento y en muchas de las frases y los diálogos, de lo que se deducía la posibilidad de que Cela hubiera cometido un plagio. Pero ¿cómo un premio Nobel de literatura con 45 libros publicados y un sinfín de artículos, prestigioso autor de la novela más traducida al español después del Quijote, La familia de Pascual Duarte, pudo haber cometido semejante delito? Uno de los hijos de Carmen Formoso, Jesús Díaz Formoso, tras inútiles gestiones con la editorial Planeta, decidió denunciarla y a su vez a Cela. Eso sucedió en la primavera del 99. Tras un sinfín de diligencias judiciales, el caso quedó sobreseído. Pero en la biografía del escritor de Iria Flavia quedó una mancha imborrable y un cierto misterio acerca de por qué acaeció semejante incidente. Consta que Carmen Formoso envió a la dirección de Planeta 2 originales de su novela para optar al concurso, originales que le fueron devueltos 7 meses después, ya cuando Cela había obtenido el premio. La deducción que hizo la escritora y sus hijos, muy en concreto Jesús, el abogado, era que desmontaron la trama y la volvieron a montar de forma apresurada, que el original fue utilizado para reescribir y crear la Cruz de San Andrés y que las vivencias personales de su madre habían alimentado la obra de Cela. Varios medios de comunicación publicaron en su momento que a Camilo José Cela le había tentado la editorial Planeta con los 50 millones de pesetas si enviaba una obra al premio. Parece ser que con anterioridad a Miguel Delibes le habían hecho proposición semejante, pero el escritor declinó la propuesta por considerarla inmoral. Se cree que Cela, animado por su esposa Marina Castaño, accedió a presentarse con una obra. Lo malo es que en ese momento no tenía ninguna terminada y el plazo de inscripción de originales estaba a punto de caducar. Para Cela era imposible escribir una novela en tan pocos días, pero como todo estaba amañado, alguien con suficiente poder y decisión en Planeta le hizo llegar una copia de aquella historia de una maestra de La Coruña que los jurados habían desechado como aspirante al galardón. Tuvieron en cuenta que el argumento se desarrollaba en tierras galaicas y se lo mandaron a Cela para que lo tomara de insumo para terminar su manuscrito en poco tiempo. Se cree que en el plagio estuvo implicado José Manuel Lara Hernández, editor y fundador de Planeta, y la agente literaria del boom latinoamericano Carmen Balcells, conocida como Mamá Grande. Pero, ¿qué pasó? Pues que el escritor optó, ante la premura para enviar cuanto antes el original, por alterar páginas y páginas de la creación de su desconocida paisana Carmen Formoso Lapido, aunque manteniendo la acción, el paisaje y los mismos personajes, lo cual representaba una apropiación indebida, es decir, un plagio literario. El hijo de Carmen aseguró en su momento que como Camilo estaba demasiado atareado con otros compromisos, le encargó la misión a un negro literario, es decir, a un escritor fantasma que tuvo la misión de modificar el original y crear la Cruz de San Andrés. Se presume que este negro literario fue Mariano Tudela. Esto de contratar a negros literarios era algo que persiguió siempre a Camilo José Cela, quien tendía a contratar escritores nobles
para que lo ayudaran a escribir el argumento de algunas de sus novelas, aunque él luego las retocaba y le daba su genial estilo literario, algo que también llegó a hacer en su momento Alejandro Dumas con su negro literario Augusto Maquet. Por otro lado, Jesús Díaz Formoso pudo demostrar que Camilo José Cela se saltó incluso la fecha en la que se cerraba el plazo de admisión de los originales, que era el 30 de junio, y envió su supuesto original en el mes de septiembre. Como el premio ya estaba amañado, este le fue admitido, violando claramente las reglas del concurso, y además, como ya habían anticipado algunos cronistas literarios, la Cruz de San Andrés se llevó el laurel y los 50 kilos de billetes de 1.000 pesetas, que eran el equivalente a $600.000. A Carmen Formoso nunca se le dio una compensación monetaria después del robo. Y por su cuenta, en el año 2000 editó Carmen Carmela Carmiña en Punto Crítico, un sitio web creado por su hijo, y posteriormente una editorial mexicana compró los derechos de autor para hacer un tiraje modesto de 3.000 ejemplares. Casi nadie se volvió a acordar de ello, excepto el periodista Tomás García Yebra, riguroso analista de la obra celiana, quien explica el hecho en su ensayo Madera de Cela. Cuando se armó el lío de la demanda de Carmen Formoso, Cela se defendió llamándola neurótica y aprovechada, y Marina, su esposa, hizo otro tanto para dejar en buen lugar el nombre de su esposo. Por desgracia, después de la querella penal interpuesta por Carmen, la editorial Planeta contrademandó por injurias y calumnias, por lo que la víctima pasó a ser prácticamente la victimaria. El abogado que tenía en ese momento decidió abandonar el caso, por lo que el hijo de Carmen Formoso asumió la defensa de su madre. Aunque su especialidad no era el derecho penal, sin duda lo hizo por amor a su progenitora, quien murió muy deprimida después de la imposibilidad de hacer justicia. Según Díaz Formoso, la editorial Planeta le ofreció 300.000 euros en ese momento a Carmen Formoso para que no siguiera la querella penal, pero esta, enfurecida por el trato que le habían dado, rechazó la oferta. Carmen quería una disculpa pública y el reconocimiento de que ella había aportado su historia de vida para escribir La Cruz de San Andrés. A su vez quería un reconocimiento público de que Camilo José Cela había realizado un plagio literario. Sin embargo, esto hubiera sido aceptar un caso de corrupción que salpicaba directamente a la editorial, por lo que nunca se consiguió. En el juicio oral que siguió al escándalo de Carmen Formoso, Camilo José Cela negó el plagio, pero incluyó un pasaje en La Cruz de San Andrés en el que reconocía el hecho, e incluso una cita de Hamlet en la que se hacía alusión a la técnica literaria de poner un texto dentro de otro texto. La obra La Cruz de San Andrés de Camilo José Cela comienza con esta cita: ¿qué es esta quintesencia del polvo? El hombre no se deleita conmigo, no, ni mujer tampoco. Cita que conduce directamente al asesinato de Gonzago en La Ratonera, la representación de la que Hamlet se sirve para poner en práctica su plan de averiguar si su tío es culpable y obtener los resultados que busca. Hamlet se desenmascara como un actor bastante creativo para enfrentar un mundo lleno de máscaras, tal como también lo hace Cela. Tras muchas largas al asunto y más de 20 años en litigio, el juicio penal se estancó, ya que los imputados, el escritor Camilo José Cela y el representante de Premio Planeta, murieron. Sin embargo, según declaraciones de Marisa Pascual, bibliotecaria de la Fundación Cela, este le confesó en una ocasión: todos cometemos errores en esta vida, haciendo alusión al plagio a Carmen Formoso. Por su parte, el juicio y la persecución mediática que sufrió Carmen, quien fue tachada de oportunista y aprovechada, la obligó a dejar La Coruña con toda su familia, abandonó para siempre la escritura y decidió cambiar de oficio y pintar cuadros hasta el final de sus días. Nunca más hizo el menor intento de publicar nada, aunque antes de morir le mostró algunos manuscritos que había preparado a su hijo. Sin embargo, nunca se repuso el duro golpe moral que significó para ella el plagio de la historia de su vida, aunque su novela Carmen Carmela Carmiña también fue publicada por la escritora en un tiraje de 3.000 copias. Los libreros del momento tuvieron miedo de vender el libro y las copias fueron misteriosamente retiradas de las librerías. Su hijo Jesús Díaz Formoso supo, gracias a un librero amigo, que la editorial Planeta había amenazado con retirar todos los libros importantes de escritores conocidos y forzó a las librerías a colocar las ediciones en lugares poco visibles. Los últimos años de la vida de Carmen fueron una agonía lenta y dolorosa para todos. Después de enfrentar un juicio por injurias y calumnias, el Tribunal Constitucional la absolvió, pero dejó sobre su cabeza la amenaza de que si volvía a hablar del tema en los medios de comunicación, podría ser imputada nuevamente.
Su hijo se vio obligado a cerrar su bufet y enfrentó una larga persecución que incluyó la pérdida de muchos clientes, ya que nadie quería enfrentarse al aparataje de Editorial Planeta, el cual incluía canales de televisión, radios y periódicos. Por su parte, Camilo José Cela continuó con su exitosa carrera literaria, aunque con el peso de los años, el hijo de Carmen llegó a la conclusión de que el famoso escritor ignoraba que Planeta no tenía los derechos de autor de la obra de su madre, es decir, que él también fue parte de la estratagema urdida por Editorial Planeta para tener una novela escrita por un premio Nobel de Literatura y garantizar así las millonarias ventas que se generaron tras la publicación de La Cruz de San Andrés. Esta conclusión se basa en un personaje creado por Cela llamado Remedios Formoso, el cual aparece en La Cruz de San Andrés y es una mujer que cambia un duro por un real. Al día de hoy, La Cruz de San Andrés se sigue reeditando sin el crédito que debería dársele a Carmen Formoso y las regalías de la obra le siguen llegando a sus herederos. Su hijo Jesús Díaz Formoso sigue reclamando la reivindicación del nombre de su madre, una mujer que solo cometió el delito de saber escribir muy bien. ¿Sabías algo de este caso de plagio de un premio Nobel de Literatura a una maestra de primaria? Si sabes algo, déjalo en la casilla de los comentarios y no te pierdas el nuevo contenido que estaré sacando sobre este escabroso tema. Suscríbete, dame un like y comparte para que todos ayudemos a hacerle justicia a Carmen Formoso, la escritora fantasma escondida detrás de la Cruz de San Andrés.